Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta Voz de Restauración. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios me los bendiga. Este día 26 de marzo del año 2025 estamos desde San José de Costa Rica para el mundo a través de Radio Costa Rica 930 AM y dándole un saludo cordial a nuestro querido hermano Pastor Ramón Álvarez. Amén, amén. Le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí en el programa Palabra Dura, Voz de Restauración a través de Radio Costa Rica, esperando que esta palabra de hoy sea una palabra que lleve a su vida fe, esperanza y sobre todo mucho amor. La sal de la tierra. Amén. Es el título de este programa. Existe la sal natural, pero también existe la sal espiritual. La sal natural, hermano, es aquel mineral que le da sabor a la comida. La sal natural sirve para sazonar y preservar los alimentos. Es un antiséptico y también es una medicina. En los tiempos antiguos la sal servía para curar, preservar y salar la carne muerta. Esa es una tradición que aún en los tiempos actuales todavía allá en El Salvador se da. Ahí podemos ver nosotros que en los diferentes mercados donde trabaja mucha gente, esta gente lleva carne, allá le llamamos nosotros la carne oreada. Luego, dice, en la antigüedad la carne se preservaba con sal, se salaba y se ponía al sol. Una carne muerta sin sal entra en una etapa de la putrefacción. La putrefacción es el efecto de pudrir. Pudrirse viene y trae como consecuencia el mal olor, pudredumbre, la corrupción moral, la carne podrida, lo impuro
y eso trae como consecuencia la muerte. La sal espiritual viene desde los tiempos antiguos, cuando allá en el jardín del Edén, ahí no existía muerte, no existía la enfermedad, todo se vivía y se manejaba bajo un concepto de delicia. Así se llamaba el huerto del Edén, el huerto de las delicias. Pero ¿cómo fue que entró la muerte al mundo, la muerte espiritual? Nosotros nos vamos a ir a Génesis capítulo 2, verso 16 y verso 17. Y dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, hermano, muchos predicadores dicen que Adán no murió ese día que comió del árbol prohibido. Pero acuérdese usted que la misma palabra nos habla y nos dice de que un día para Dios son 1000 años. ¿Y cuántos años vivió Adán? 966 años. Entonces, en el tiempo de Dios es que murió Adán en un día. Dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí es cuando dice Santiago 1, 13 y 15, la tentación universal. Eso es, hermano, lo que estamos hablando ahora, la sal de la tierra. Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estos nosotros lo tenemos que relacionar directamente con el acontecimiento fatal que sucedió allá en el huerto del Edén. Porque a raíz de ahí, hermano, la tentación entró en el Edén. Vea lo que nos habla Génesis 3, del verso 1, y vamos a leer todo el capítulo, del 1 al 24. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre en el huerto, y se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré con gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto has obedecido la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que yo te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, estamos poniendo todo este fundamento para que nosotros podamos entender quiénes son o quiénes somos la sal de la tierra. Amén. Pero veníamos hablando con el pastor Ramón, ¿cómo se va a salar la sal? ¿A cuál sal se refiere? ¿A dónde está la referencia bíblica que nos ampara lo que estamos hablando? ¿Cuál es la sal que se va a salar? ¿Cuál es la tierra que se va a salar, pastor? Habla de nuestros cuerpos. De nuestros cuerpos, pero una palabra que venga directamente hacia la tierra, no, ningún tipo de sal. Entonces, ¿qué sal puede salar la tierra? Pero, entonces, vea usted lo que nos habla Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta es la tierra que se tiene que salar. Sí. Toda la humanidad, ahorita, después de la caída en el huerto del Edén, el hombre, hermano, corrompió su caminar sobre la faz de la tierra. Y estábamos hablando, hermano, que la carne sin sal se pudre. Después de que se pudre, entra el efecto de mal olor. ¿Cómo está la humanidad ahora, hermano? Descompuesta totalmente. Tendrá mal olor ante los ojos de Dios. Olor de muerte, dice la palabra de Dios. No olor de vida, sino de muerte. Y entonces, hermano, la humanidad está podrida. ¿Por qué? Porque los pastores no están predicando la palabra de Dios, sino que están predicando únicamente para sus propios beneficios, hablando, hermano, una doctrina de demonios. ¿Qué es lo que nos dice allá, segunda de Timoteo, capítulo 4? Vea, vamos a estar hablando palabra. Capítulo 4, versículo 1. Sí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios se tiene que predicar. Sí.
porque vendrá, siga. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, oiga bien, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, la humanidad está enferma. La enfermedad vive en una desgracia total. Han apartado la verdad de Cristo y se han vuelto aquí, hermano, A las fábulas. a las fábulas. Vea todas las ridiculeces que hacen estos pastores de los últimos tiempos. Solo estupideces, hermano. Cosa que no le va a beneficiar a toda la gente que llega a esas congregaciones. Y cuando alguien predica una palabra, es una palabra light, a modo de que no le duela a aquella persona, al oyente. Pero la humanidad, hermanos, está herida de muerte. Y cuando una persona está herida, yo le decía al pastor Ramón, si una persona tiene una herida y le pone un poco de sal, ¿qué sucede, pastor? Esta persona va a brincar, va a saltar, se va a sentir mal, se va a molestar. Querrá quitarse la sal que está ahí en la herida. ¿Puedo imaginar eso? Una herida abierta totalmente y que le pongan sal. Pues eso precisamente es lo que Voz de Restauración viene a enseñar en esta tarde. Las heridas que están abiertas. Una herida de muerte en la humanidad. Esta es la sal que nosotros le estamos poniendo a esa herida. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la sal de la tierra. Amén. Hemos traído, hermano, todo el concepto, el fundamento para que usted pueda entender cómo está la humanidad en este momento. Por eso nos vamos para Génesis capítulo 6, desde el verso 11 al 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, se corrompió totalmente, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hasta ahí nomás. Totalmente corrompida, hermano. Totalmente corrompida. ¿Y qué es lo que nos dice Mateo, Lucas y el otro apóstol que escribió, Marcos? Que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los hijos de los tiempos de Noé? Aquí lo dice, se corrompió la tierra delante de Dios. Estaremos, hermano, corrompidos totalmente, con una mente reprobada ante los ojos de Dios. Hermano. Está fatal, hermano. Es decir, si traemos una comparación a lo que nos enseña la palabra en los tiempos de Noé, y venimos a nuestros tiempos, hermano, la carne, el ser humano, está totalmente corrompido en sí mismo. ¿Pero por falta de qué? Por falta de la sal de la palabra, que es la que va a venir a sanar. ¿Pero quién quiere que le echen un poco de sal en la herida? Nadie. Ahora voy a leer un pasaje donde dice allá en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Esta palabra es la respuesta a cada herida del alma en el ser humano. Y por eso estamos hoy aquí. Así es, hermano. Vea lo que nos habla Efesios 2:12, por ahí lo tiene usted cerca. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de las ciudadanías de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, oiga bien, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hace 2000 años llegó Cristo, hermano. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, lejos de los pactos de la promesa. ¿Cuál es el pacto de la promesa? Hermano, allá está en Jeremías capítulo 31, el nuevo pacto que es Cristo Jesús. Porque el pacto de Moisés en el monte Sinaí era único y exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Él es el que trae la sal de la tierra, que Amén. es la palabra. Amén. Entonces, hermano, óigame, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Existen dos Israel, el Israel terrenal, que es el que está allá en Ciudad Santa, y el Israel espiritual, que es la iglesia. Nosotros somos parte de ese Israel espiritual. Entonces, cuando dice aquí, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, es que no teníamos nosotros ningún tipo de esperanza porque desconocíamos la palabra. Pero ahora, con tanta tecnología, oiga, y todavía hay gente que no quiere nada con Dios. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Aquí en Costa Rica decimos, entonces, ¿cómo es la vara? ¿Ah? Sí, ¿Pastor? sí, así es. ¿Ah? Esa es la verdad. Entonces, No hay forma de que el hombre actual diga, no me dijeron, no me hablaron, no me enseñaron, no me instruyeron por el buen camino. Entonces, Dijo una vez Samuel al pueblo, me libre Dios de orar por ustedes y de enseñarles el camino recto del Señor para que hagáis el bien. Eso es lo que estamos haciendo. sí, hermano, y todavía viene, y los pastores dicen, hermano Luis, pero es que usted predica demasiado fuerte, usted es un hombre ofensivo, porque le digo la verdad soy ofensivo, porque le digo lo que está escrito soy ofensivo. ¿Y qué es lo que quieren ustedes? Que yo les diga que todo está bien y que ustedes pueden hacer y deshacer como ustedes tengan la santa gana. Hermanos, no, aquí nosotros no estamos jugando a ser pastores, a ser predicadores, a ser evangelistas. Estamos hablando lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vea, y se corrompió la tierra. Y la tierra estaba llena de violencia. ¿Cómo está? Vamos a referirnos aquí a Costa Rica. ¿Cómo está Costa Rica ahorita? Hermano, está idéntico como estuvo El Salvador antes que llegara el presidente Nayib Bukele. Así está Costa Rica. Hay organizaciones, y oiga bien, los políticos son los desgraciados que mantienen este estado. No es el gobierno actual, porque el gobierno actual está trabajando perfectamente bien. Pero hay poderes demasiado fuertes aquí en Costa Rica que quieren desbaratar todo lo que el gobierno hace. Costa Rica está en estado de emergencia, está en estado de muerte, está en estado de agonía. Y los pastores todavía se quedan callados, no quieren hablar absolutamente nada, porque si hablan, ofenden al que está en la congregación. Pues que se ofenda, pero tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, allá en Isaías 24, que son, este pasaje también lo estamos trayendo nosotros muy seguido, porque es el Apocalipsis de Isaías, capítulo 24. Versículo 5. Vamos a ver, desde el 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, Oiga, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres.
Esto, hermano, es exactamente lo que está sucediendo en el momento actual que nosotros estamos mandando este mensaje para todas las naciones. Necesitan sanidad, salvación, necesitan sal purificada que pueda ayudarlos a limpiar sus heridas. ¿Y quién es el que te puede salvar? Solamente Cristo, a través de la palabra. Porque si usted se arrepiente del camino en que está caminando, el Señor está con los brazos abiertos para recibirte. Mateo 5:13. Dice así, Mateo 5:13. Vosotros, hablando a la iglesia, al creyente actual, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Eso es lo que está sucediendo, hermano. Vea este video para que podamos entrar en un contexto real de cómo está la humanidad. Dile a tu amigo que Jesús viene. Tell your neighbor Jesus is coming. Dile a tu vecino que Jesús viene. Tell your brother and sister Jesus is coming. Dile a tus hermanos que Jesús viene. Tell the priest Jesus is coming. Dile al sacerdote que Jesús viene. Tell the preacher Jesus is coming. Dile al pastor que Jesús viene. Tell the pope Jesus is coming. Dile al papa que Jesús viene. Tell the world Jesus is coming. Dile al mundo que Jesús viene. Tell the communists Jesus is coming. Dile a los comunistas que Jesús viene. Tell the democracies Jesus is coming. Dile a los demócratas que Jesús viene. Jesus. Hermano, en la condición en que se encuentra la humanidad, solo la palabra de Dios la puede salvar. No hay otra cosa que la puede salvar, solo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios ahorita está escondida, la han apartado de los púlpitos. Nadie quiere hablar de la palabra de Dios, solamente están hablando de prosperidad y prosperidad y prosperidad, y la palabra de Dios, que es la salvación de nuestra alma, está ahí escondida, está en el tarro de la basura. Nadie quiere comprometerse con la palabra de Dios, pastor. No quieren. Y la palabra de Dios es clara, porque la sal tiene tres conceptos muy importantes en la palabra de Dios y en nuestra vida personal. La sal en los tiempos antiguos, de la forma que se usaba, representa la rectitud, representa el perdón y representa el amor de Dios. Eso representa. Porque si no lo hacemos de esta manera, voy a leer un pasaje en Marcos. Entonces no somos la sal de la tierra, como Jesús lo dijo en esa ocasión, diciendo que nosotros éramos la sal de la tierra. En Marcos capítulo 10, por aquí tengo, capítulo 9, versículo 50. Buena es la sal, dice el Señor, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened en vosotros, dice el Señor Jesús, en vosotros mismos, en cada uno de nosotros, tened paz los unos con los otros y tened sal en vosotros. Nosotros somos los representantes, aquí terrenalmente hablando, como la palabra que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, tened sal entre vosotros para poder sazonar. El Señor nos dice, a como está la humanidad actualmente, nadie quiere perdonar a nadie. A unas iglesias hay gente sentada con resentimiento, con odio, con tantas cosas, y necesitan que la palabra de Dios llegue a ellos en lo más profundo de su ser interior, para que las heridas del alma comiencen a ser sanadas. Amén. El Señor nos deja en Lucas capítulo 17, verso 32. Sí. Una referencia a un acontecimiento histórico que sucedió en Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot.
estábamos hablando con el pastor Ramón que qué significa acordarse de la mujer de Lot. Ahí está, hermano, el pasado sin Cristo y el presente con Cristo. Cuando usted entra a caminar con Cristo, usted no tiene que volver la mirada atrás. Porque en el libro de Hebreos capítulo 12 nos dice, puesta nuestra mirada En Jesús, el autor y consumador de la fe. el autor y consumador de la fe. Amén. ¿Qué sucedió con la mujer de Lot? Hermano, eso lo podemos ver allá en el libro de Génesis capítulo 19, verso 26, que dice de la siguiente manera. Dice así. Entonces, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió en estatua de sal. Se volvió estatua de sal. El Señor Jesús toma a la mujer de Lot como un ejemplo para los tiempos postreros, que tenemos que estar atentos a la mirada de ese acontecimiento histórico que sucedió en un periodo que solamente la historia lo puede definir. Fue un acontecimiento apocalíptico como lo que está a punto de suceder en nuestro tiempo. La mujer de Lot representa, hermano, el deseo de la carne de querer seguir en ese estado de putrefacción, pero que Dios nos acepte como hijos de Dios. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Allá lo tenemos nosotros especificado en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Sí. Y dice de la siguiente manera. 5:19 de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne. De la carne. Que son, oiga bien lo que va adelante. Que son, comenzando con una práctica que en este siglo y en todos los siglos se ha practicado, se ha hecho. Hay desobediencia, adulterio. Oiga, pero yo quiero agregar a esto. Adulterio. Está el adulterio carnal, pero también está el adulterio espiritual. Cuando un pastor agarra la palabra y la adultera, está adulterando la palabra de Dios. Y aún Santiago lo dijo en 4:4. Oh almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Sigamos con la fornicación. Fornicación, inmundicia, lascivia, Oiga, idolatría, hechicerías, espérese, enemistades. pastor. Váyase a Apocalipsis, capítulo 19. 17 es. Vea lo que es la fornicación. 19. 19, desde el 4, 17:4. Ok, 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Oiga, de su fornicación. Ya hablamos lo que es el adulterio. Ahora viene la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Aquí lo dice en el verso 5. Siga con el 5 de Apocalipsis 17. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Verso 6. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Oiga, estamos hablando las obras de la carne, pero también lo estamos relacionando con las obras del Espíritu, ¿verdad? Entonces, adulterio,
fornicación, inmundicia. ¿Qué es la inmundicia, hermano? ¿Ah? ¿Qué es? Es una práctica desagradable, es Lo algo más sucio, hermano. Vea, eso es que, vea, no sé ni cómo explicarlo. Lascivia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, oiga bien, no heredarán el reino de Dios. Hermano, contra todo esto es que viene la sal de la tierra. La sal es la palabra de Cristo, la que tiene que luchar contra todas estas estupideces que se están hoy, y es que es en las iglesias que se está predicando todo esto, porque como dice San Juan, primera de Juan, capítulo 3, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Así es, capítulo Entonces, 3. ¿con qué es dice que usted quiere andar? ¿Como hijo de Dios o como hijo del diablo? 3:10 dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque la sal de la tierra, oiga, es algo tan importante, hermano, que debemos de entender que no es que porque yo pertenezco a una congregación o pertenezco a una iglesia. Y muchas veces nos equivocamos religiosamente en una ignorancia espiritual por no conocer la palabra de Dios. Y caemos en un juego de estar sentados en una banca, de estar sirviendo al Señor, como el pasaje del buen samaritano, de donde venía el sacerdote de aplicar la ley y venía el levita de estar sirviendo en el templo, y vieron la necesidad de un hombre. ¿Cuál sal tenían ellos ahí? Ninguna, porque la sal representa el amor de Dios, la gracia, la misericordia, el perdón, dejar el orgullo al suelo, dejar todas esas cosas. La sal es la humildad que debemos de tener cuando hay que reconocer que hemos fallado a Dios. Esa es la sal en nosotros mismos, para poder salar en el sentido espiritual, que quiere decir bendecir y pedir perdón y perdonar a otras personas. Eso hará manifiesta que somos la sal de la tierra en este mundo. Así es, hermano, unos saludos aquí cordiales de Luis Corea, Gilberto. Hermano Luis Corea, bendiciones. Gilberto Segovia también, Nelly Fuentes desde San Salvador, y oiga, Gilberto Segovia desde Canadá, hermano. Bendito Dios, bendiciones desde para Canadá. el hermano. Nuestra hermana Giselle Granados Gloria a también. Dios. Y ya dentro de poquito tiene que estar conectándose el hermano Ángel Salas. Amén. Dios me los bendiga a todos. Leo Pues bien. Primera de Pedro 2:5, dice así, refiriéndose a nosotros, a los que Jesús dijo, tened sal en vosotros mismos. Donde en otro pasaje dice, vosotros sois la sal de la tierra. Lo que representa la sal de la tierra, la rectitud que debemos de tener en nuestro caminar con Dios. Eso es testimonio. El perdón que debemos de dar y ofrecer y perdonar a nosotros mismos y a otros. Eso es la sal de la tierra. Y sobre todo el amor, porque Pablo dijo allá en 1 Corintios 13:8, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor, porque estos tres conceptos, el amor, es una práctica de todos los días. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí nosotros somos las personas que ministramos la palabra de Dios, como le decía a mi hermano Molina. Tenemos un compromiso, una responsabilidad. Si no predicamos la palabra, las heridas siguen abiertas. ¿Cuántas almas andan de un lado para otro
con profundas heridas, no físicas, no exteriormente, sino dentro de ellas mismas, con odio, resentimiento, falta de perdón y todo eso. ¿Y cuál es la sal que los puede ayudar para que puedan mantenerse, para que puedan purificarse? Es la palabra de Dios, la que Jesús dijo: tened sal entre vosotros. Pedir perdón es algo muy grande, va a traer sanidad en el alma, sal, sanidad y salvación. Amén. Hermanos, búsquese Romanos capítulo 8. Sí. Verso. Desde el verso 1. Tremenda palabra es esta. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, Oiga, sino conforme al Espíritu. la carne está completamente, hermano, putrefacta. Toda la humanidad está putrefacta, está hedionda, está hedionda. Y hoy es tiempo de arrepentimiento, porque la misma palabra nos habla y nos dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Voy a hablar de aquí de Costa Rica, porque aquí es donde yo vivo. Ese pasaje de Romanos Pero 1:27. Para que Pero ahí en la Asamblea Legislativa hay un grupo de hombres y mujeres LGTBI que quieren y están tratando la manera de aprobar leyes en contra de la palabra de Dios. Pero todavía hay voz de restauración. Y Dios nos permite a través de esta plataforma llegar a todas las naciones que el mundo tiene ahorita en su nicho, para que esta palabra pueda ser usada también en algunos gobiernos que no quieren nada con Dios. Yo no tengo nada en contra de ningún gobierno. Lo único que hago es predicar la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, gente sin sal, gente sin conocimiento, gente sin sabiduría. Así es. Gente sin entendimiento. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así es. Hermanos, solamente la palabra de Dios, Cristo es la sal, la palabra es la sal, el Espíritu Santo es la sal. Nosotros somos la sal de la tierra y te estamos predicando hoy para que te arrepintas de lo que estás haciendo, hermano. Voy a decirle a los creyentes en Cristo y a los que están en el programa que esta palabra es muy profunda, es una palabra muy fuerte. Voy a leer un versículo de la Biblia en el libro de Levítico capítulo 2, versículo 11. Dice así: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque ninguna cosa leuda ni ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia la ofreceréis a Jehová, pero no subirán sobre él al altar de olor grato. Versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentéis, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya la ofrecerás con sal. ¿De qué estamos hablando? Hermano, esta es la ofrenda que le agrada a Dios. Esta misma, la palabra de Dios es la ofrenda que le agrada a Dios. Y entre lo que estamos hablando es ese versículo que hemos tomado ahora de Gálatas 5:19, Romanos capítulo 1 versículo 27. Ahora, y por no haber tomado en cuenta a Dios, sí, porque no están con la sal de la palabra. Ahora, pero vea las consecuencias de estar sin la palabra de Dios. Romanos 1:29. Esto es así. Ok. Romanos 1:29 dice la palabra del Señor:
estando atestados, pero oiga usted lo que dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Esto es una carne, una sociedad, un mundo entero lleno de putrefacto, hermano. Se está pudriendo día con día. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y oiga, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con todos aquellos que la practican. Hermano, Es increíble, hermano. la sal de la tierra es la palabra de Dios. Amén. Es usted como predicador, como maestro, como pastor. Si se aplica a la palabra de Dios, usted se convierte en la sal de la tierra. Pero me estaba contando el hermano Ramón de que llega un pastor al centro de restauración, que llega con un saco de sal y que empieza a tirar esa sal, agarra los puños y la tira. Hermano, ¿cómo fue eso? Bueno, él dijo que quería bendecir trayendo sal, pero yo creí que era la palabra. Pero sacó de una bolsita sal y le dijo a la gente que estaba ahí que levantara las manos y empezó a tirar sal por todo lado. Les bendigo con esta sal. No. ¿Hasta dónde llega la ignorancia por falta de conocimiento? Y ahí vemos que la sal es importante en estos tres aspectos que vuelvo a recalcar. Es la rectitud que usted tenga con Dios. Es la rectitud que yo tenga con Dios y maneje en mí mismo, como Jesús dijo, tened sal entre vosotros mismos. Es exactamente el perdón. Poder decir, soy un hombre que llevo la sal de Dios al mundo y a la tierra cuando predico, cuando llevo una ofrenda al altar y me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, tengo que ir a pedirle perdón antes de dejar la ofrenda. Eso es la sal de la tierra y sobre todo el amor, aunque es mi cuerpo para ser quemado, dijo Pablo, 1 Corintios 13, y aunque me sepa toda la ciencia y conozca todos los misterios, si no tengo amor, nada soy. Por eso Jesús dijo en una ocasión, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. Porque la gente decía, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y Jesús les dijo, apártense de mí. Porque no es que hagamos algo, porque la fe es importante, pero la fe tiene que ir acompañada con las obras. Las obras y la fe son un complemento para que la sal de Cristo esté en nosotros, amando a nuestro prójimo. No es por obra solamente, sino por fe también. Amén, hermano. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Oiga lo que está hablando Tito en el capítulo 2. Sí. Pero tú habla lo Con que lo que está de acuerdo con la sana con doctrina. la sana doctrina. Porque allá en Santiago capítulo 3:15, vea lo que nos dice. Santiago 3:15. Sí. Sobre la sabiduría nos dice Santiago. Porque esta sabiduría No es la que desciende de lo alto, esta sabiduría, sino terrenal, animal y diabólica. Oiga, esto es la contraparte de Tito capítulo 2:1. Sí. ¿Verdad? Entonces, hermano, pero tú habla. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sí, ¿y qué es la sana doctrina? Es la sal de la tierra, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, es el Paracleto, es nuestro ayudador, la palabra de Dios, hermano. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. paciencia. Pero ¿cómo agarran, hermano, el púlpito, los pastores de los últimos tiempos? Hacer chistes, hacer mimos, hacer cosas que no están de acuerdo con la sana doctrina. Por eso es que se pierde la sal y se vuelve insípida. Hermano,
Que las mujeres se enseñen a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Y qué es lo que dice una mujer hedionda que se llama Ana Méndez? Que los billetes hablan. ¿Ah? Los billetes hablan, pidiendo ofrendas y diezmos y cosas, hermanos, que no están de acuerdo a la sana doctrina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos diciendo ahora a ustedes? La sal de la tierra es toda aquella persona que agarra la palabra de Dios y la enseña tal como está escrita. No para beneficio personal, no para lucro personal, sino que es para poder hablar como Dios quiere que se hable. Yo no he venido a la tierra a traer paz, dijo el Señor. Yo he venido a traer espada. Espada es guerra. El significado de espada es la guerra, contienda. En el mundo espiritual, Cristo era el único que podía deshacer las obras del diablo, así como está en San Juan capítulo 3, verso 5-19, que es un pasaje que nosotros lo tomamos casi que en cada predicación. Nosotros lo estamos hablando y hablando y hablando. 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero, todo el mundo, todas las naciones del mundo, todos están bajo el maligno. Están bajo el maligno, están bajo podredumbre, están bajo iniquidad, están en putrefacción. Y dice el versículo 20, y sabiendo que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Solamente a través de Cristo es que nosotros vamos a ir a un camino verdadero que es Cristo Jesús. Usted puede seguir en su mundo y rechace la palabra, pero acuérdese lo que nos dice Romanos, el libro de Romanos. Como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los desechó. Vea, lo vamos a volver a leer. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No conviene. Oiga, lo vuelvo a repetir. Muchas veces he hablado. Ese maldito orgullo gay. ¿Qué orgullo va a ser que te bajen los pantalones y que otro venga y te ponga boca abajo y te chusee? Ese va a ser orgullo. Hermano, dígame que si eso es orgullo. Ahí no puede haber nada de orgullo. El orgullo está en obedecer a Dios y caminar en la rectitud de la palabra de Dios. Voy a leer Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado, la sal purifica. Y se lo está diciendo el apóstol Pedro, quien negó a Jesús 3 veces y que le cortó la oreja al otro. ¿Cuánto tenía Pedro ahí en su corazón? Pero con la palabra de Cristo dice él, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué purifica? La sal. Búsquese 1 Corintios 3:17. Sí. Esa es la palabra, la purificación, la santidad, la obediencia. 1 Corintios 3:10. 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oiga, usted puede seguir en su estupidez, destruyéndose usted mismo, pero la palabra de Dios es clara. Si usted destruye su templo, que es nuestro cuerpo, aquí dice, Dios te va a destruir a ti.
Dios no está jugando. Búsquese, hermano, Deuteronomio capítulo 7, verso 10. Sí. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Bueno, Wow. Sigan en su mundo, despreciando a Dios, no queriendo escuchar esta bendita palabra. Sigan. Nosotros aquí sabemos que nos vamos directamente con el Señor. Pero si usted no se arrepiente hoy, después de que hemos hablado esta palabra, salado, porque usted va directamente a una condenación eterna. Hermano, No hay salvación para el que no quiere obedecer al Señor, hermano. No Dios, puede. Dios ha hablado tan claro ahora que ¿qué podemos hacer nosotros si usted quiere destruirse? Vea, hermano, el pastor Ramón es el director de un centro de recuperación de adictos. Pero ¿qué hace usted, pastor? Usted les predica, les enseña, los aconseja, los exhorta, pero oiga, no quieren entender. Entonces, ¿qué se hace? Pero ¿qué pasa con los que sí entendieron? Ahí es donde vamos. Porque como está el mundo que no quiere entender, yo puedo visualizar en mi mente espiritual a un mundo pudriéndose, hermano, pudriéndose en su cuerpo, en su carne, en sus pensamientos, mentes podridas, cuerpos no solamente enfermos a causa del pecado, como leímos Santiago, que cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia y deseo, es atraído, y luego viene y practica el pecado, y el pecado trae la muerte. Le he predicado por 36 años a adictos de Costa Rica y fuera de Costa Rica. Les he hablado sobre lo que es la salvación, la vida eterna, la liberación y sanidad que Cristo puede hacer en la vida de ellos. Muchos obedecen, otros no obedecen. Pero ¿qué miro con los que obedecen? Cambia totalmente su fisonomía, su cara, su conducta, su actitud. Hay actitud de responsabilidad, de compromiso, de obediencia, de querer ser mejor cada día. Todo lo contrario al que no quiere obedecer. Y encontramos en un centro de restauración a 10 leprosos que llegaron a Jesús. Y en los 10 leprosos solamente encontramos a uno que entendió que él era la sal de la tierra. Y fue y buscó al Señor y reconoció su necesidad de Dios. Esa es la gente que va a cambiar. Así como esperamos que hoy este programa haya sido de mucha bendición para usted. Una oración. Padre hermano. bueno, una vez más te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tus oídos están atentos al clamor y a la oración de aquellos que se acercan a ti. Enviamos una palabra de bendición, sazonada con sal, Padre, para que estas personas que hoy han escuchado la palabra puedan entender, Señor, que estas 3 características, Señor, que es la rectitud, que significa ser obediente a la palabra de Dios, que nos lleva a perdonar, y el perdón produce amor en nosotros. Esa es la sal que queremos brindar en esta tarde a través de Mañana o Noche de Radio Costa Rica. La palabra de bendición para su vida. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, si Dios no ha venido, dentro de 8 días vamos a estar aquí nuevamente con otro programa de Palabra Dura. Dios me los bendiga a todos. Amén. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me llena